Bienvenidos a esta explicación. Hoy vamos a saltarnos todo el preámbulo y vamos a ir directo al grano porque tenemos entre manos un misterio cósmico masivo, literalmente un rompecabezas sobre las mismísimas fuerzas que mantienen unido al universo. Hablamos de fuerzas invisibles, genios que no sabían de matemáticas y descubrimientos que francamente cambiaron nuestra realidad para siempre. A ver, entremos de lleno en esto. Si nos preguntan cuál es la fuerza que domina el universo, casi todos pensaríamos de inmediato en la gravedad, ¿verdad? Es la que mantiene a los planetas en órbita, hace que las estrellas ardan y, bueno, evita que salgamos flotando al espacio. Parece la campeona indiscutible, el peso pesado del cosmos. Pero vamos a cuestionar eso por un segundo. ¿Qué pasa si comparamos a la gravedad con otra fuerza fundamental? Digamos, la fuerza eléctrica. Para que vean la diferencia, hagamos un experimento mental que es una locura. Imagínense que tomamos solo una pequeñísima fracción, apenas una billonésima parte de la carga eléctrica de la Tierra y se la pasamos a una persona promedio. El resultado sería aterrador. Alguien que normalmente pesaría unos 70 kilos en una báscula gracias a la gravedad, de repente sentiría una fuerza de atracción eléctrica hacia el suelo equivalente a más de 500,000 toneladas. Es decir, sería literalmente como ser aplastado por el peso de 2 edificios Empire State. Es una diferencia tan brutal que desafía todo nuestro sentido común. Y para poner este poder tan asombroso en perspectiva matemática, la fuerza eléctrica no es solo un poco más fuerte, es 10 a la potencia de 40 veces más fuerte que la gravedad. Estamos hablando de un 1 seguido de 40 ceros. Es una locura. Esta escala alucinante nos dice que la fuerza eléctrica no es solo una curiosidad científica, es un gigante dormido que realmente gobierna la estructura de toda la materia. Y con esto pasamos a la sección 1, cargas, imanes y polos. Ahora, para resolver el misterio de esta fuerza descomunal, tenemos que buscar pistas en el pasado. Históricamente, la electricidad y el magnetismo parecían no tener absolutamente nada que ver. Todo esto empezó por allá en el año 600 a.C., cuando Tales de Mileto notó cómo al frotar ámbar este atraía cositas pequeñas, y cómo unas piedras de la región de Magnesia atraían hierro. Pero bueno, tuvieron que pasar más de 2000 años hasta 1820, cuando el físico danés Hans Christian Ørsted se dio cuenta, casi por accidente en plena clase, de que un cable con corriente desviaba una brújula. Y ¡boom! Poco después, en 1831, Michael Faraday demostró lo contrario, que mover un imán podía generar electricidad en un cable. Lentamente nos fuimos dando cuenta de que las cargas en movimiento crean magnetismo y los imanes en movimiento crean electricidad. Entonces, ¿de dónde sale exactamente el magnetismo? Bueno, la verdad es que está en todas partes y tiene varias fuentes. Lo vemos en los electrones viajando por los cables en nuestras casas. También está en los imanes de toda la vida gracias a algo llamado spin cuántico, que básicamente hace que las partículas subatómicas actúen como rotores magnéticos diminutos. Y si nos vamos a lo grande, el núcleo de la Tierra es como un dínamo gigante. Crea este escudo magnético masivo que nos protege de los vientos solares destructivos y de paso nos regala las hermosas auroras boreales. Lo que nos lleva a la sección 2. El puente invisible, los campos. Aquí la historia da un giro increíble gracias al mismísimo Michael Faraday. Imagínense a este tipo. Un joven súper brillante con una intuición que no se podía creer, pero que casi no tenía formación matemática. Él fue quien imaginó cómo estas fuerzas que están tan lejos logran conectarse a través del espacio vacío. Su gran idea fue, ni más ni menos, el campo eléctrico. Es una región invisible en el espacio que hoy en día dibujamos con vectores. En este espacio, una carga eléctrica ejerce atracción o repulsión sobre cualquier otra carga que se atreva a cruzarse por su territorio. Y esto ilustra de manera brillante ese puente invisible que conecta partículas separadas, sin que se toquen para nada. Piénsenlo así. Este concepto que parece tan abstracto lo podemos ver de dos formas fascinantes. Desde el lado de la mecánica cuántica, imaginen a las partículas intercambiando fotones virtuales todo el tiempo. Es exactamente como si dos astronautas flotando en el vacío del espacio se estuvieran lanzando una pelota pesada. Con cada lanzamiento se empujan mutuamente hacia atrás. Ahora, desde una perspectiva más clásica, el campo es como una tela invisible estirada por todo el vacío, donde las cargas negativas pintan el espacio de azul y las positivas de rojo, obligando a las partículas a moverse según el color que tengan a su alrededor. Y claro, todo este comportamiento obedece reglas súper estrictas dictadas por la ley de Coulomb. Las cargas positivas, como los protones, tienen líneas de campo que empujan hacia afuera y repelen a todo lo que sea positivo. Por el otro lado, las cargas negativas, como los electrones, tienen líneas que tiran hacia adentro y repelen lo negativo.
Así que la regla de oro, esa que todos hemos escuchado alguna vez, es totalmente universal, los opuestos se atraen y los iguales se repelen. Y así llegamos a la sección 3, el misterio del movimiento. Ya tenemos las bases, pero nos falta la pieza clave. Para entender cómo el movimiento transforma mágicamente la electricidad en magnetismo, hagamos un pequeño experimento mental con una manzana y un cable conductor. Vamos paso a paso. Paso 1. Tenemos una manzana con carga positiva quieta frente a un cable por el que fluye corriente. Los protones del cable la empujan, pero los electrones la atraen con la misma fuerza. Todo se cancela y la manzana ni se mueve. Paso 2. La manzana empieza a moverse en paralelo al cable. Desde la perspectiva de la manzana, es el cable el que se mueve hacia atrás. Paso 3. Aquí entra la relatividad especial. Por este movimiento relativo, el espacio mismo se deforma. Los protones del cable parecen contraerse y agruparse, mientras que los electrones parecen estirarse y separarse. Paso 4. Este sutil efecto relativista rompe por completo el equilibrio eléctrico perfecto. De repente, hay una mayor densidad de cargas positivas concentradas, lo que genera un empujón que aleja a la manzana. Y atención, porque aquí viene la gran revelación de esta explicación. Agárrense. El magnetismo, en esencia, no existe de forma completamente independiente. No hay tal cosa. La fuerza magnética es, literalmente, una fuerza eléctrica percibida desde un punto de vista diferente. Todo gracias al movimiento relativista y a la contracción de la longitud de las cargas. Es exactamente la misma fuerza, pero disfrazada por el movimiento y la relatividad. Mind-blowing, ¿verdad? Ahora entramos a la recta final con la sección 4, la gran unificación. Como les decía antes, la intuición de Faraday era genial, pero necesitaba matemáticas duras para que la ciencia lo aceptara en serio. Y ese rigor lo trajo un genio escocés, James Clerk Maxwell. Él resumió todo este conocimiento en 4 principios matemáticos elegantísimos. Primero, las cargas crean campos eléctricos. Segundo, no existen los monopolos magnéticos. Un polo norte siempre viene acompañado de un polo sur. Tercero, los campos magnéticos cambiantes inducen campos eléctricos. Y el cuarto, que revolucionó todo, los campos eléctricos cambiantes inducen campos magnéticos. O sea, un campo crea al otro en un bucle infinito que se sostiene a sí mismo. Entonces, el punto verdaderamente crucial de todo esto es lo que descubrió Maxwell al resolver sus propias ecuaciones. Se dio cuenta de que esta oscilación entre electricidad y magnetismo creaba una onda. Y cuando calculó la velocidad de esa onda, el número fue asombroso. Coincidía exactamente con la velocidad de la luz. Como dijo el mismo Maxwell, quedó clarísimo que la luz en sí misma no es más que una perturbación electromagnética viajando por el espacio. Electricidad, magnetismo y óptica, unidos para siempre. Y bueno, con esta perspectiva completamente transformada, vamos cerrando la explicación de hoy. Pero quiero dejarles una pregunta fascinante para que le den vueltas. ¿Cómo es posible que esta única danza cósmica e invisible, nacida de partículas intercambiando fuerzas, lo gobierne absolutamente todo? Y me refiero a todo, desde ese mensaje de texto que viaja por Wi-Fi, pasando por cada rayo de luz que nos deja ver los colores del mundo, hasta cada pequeño impulso eléctrico que forma los pensamientos en sus cerebros ahora mismo. Entender esta fuerza unificada es, literalmente, tener la llave maestra para descifrar nuestra realidad. Ojalá esta inmersión haya sido tan reveladora como lo fue para la historia de la ciencia. Nos escuchamos en la próxima explicación.